Buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia, vamos a iniciar la jornada de entrevistas con este tema vinculado con la exigencia del certificado de vacunación en el transporte, el aforo en las unidades en Quito y las medidas que debieran adoptarse para evitar este crecimiento exponencial de la ola de contagios. Hoy día el Comercio publica un cuadro muy ilustrativo que da cuenta cómo se ha incrementado sustancialmente en las últimas semanas y días los contagios y también las medidas adoptadas para mitigar estos contagios. Entre ellos las medidas del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pero también el municipio metropolitano de Quito. Y por ello queremos saludar esta mañana a la jefa de la unidad de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Viviana Morocho, para hablar cómo se viene operando, precisamente para buscar controles, mayores controles, que permitan de alguna manera afrontar este crecimiento de los contagios por el COVID-19. Muy buen día a Viviana Morocho. ¿Cómo se viene realizando los operativos de control en el Distrito Metropolitano de Quito? Buen día. Muy buenos días. Un gusto saludarle. Nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito venimos desplegando varios operativos en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos realizando un control en horas pico debido a las nuevas medidas que se está tomando ante el incremento de los contagios. Se está realizando el control en hora pico del 50% del aforo y en hora valle estamos realizando en base al 75%, según lo que manifestó el señor alcalde. ¿Cómo se ha planificado estos operativos que permitan, será muy difícil cubrir todo el Distrito Metropolitano de una manera rigurosa? Sin embargo, hemos visto cómo vienen operando para hacer estos controles. ¿Cuáles son las disposiciones y cómo se desarrollan los controles? Bueno, los controles que realizamos se hacen aleatoriamente, puesto que son varios puntos de paradas de transporte público donde la gente hace uso del mismo. Entonces se pretende realizar en diferentes sectores para que la gente mire que sí se está realizando el control. De igual manera se realizan controles en las estaciones de transferencia. Son controles en los que participa AMT, AMC, Cuerpo de Agentes de Control y Empresa Pública de Pasajeros. Ustedes evalúan diariamente la tarea cumplida, cuál es el nivel de cumplimiento en estos controles que hacen y el nivel de incumplimiento. Bueno, nosotros diariamente realizamos aproximadamente de 17 a 20 controles. En estos controles, tanto en la mañana como en la tarde, se ha determinado algunas operadoras que incumplen esta medida. Nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito realizamos un informe que es enviado a la Secretaría de Movilidad para que ellos realicen los actos administrativos que corresponden hacia la operadora. Ya, ¿en qué parámetros incumplen las operadoras de las disposiciones del municipio? Por ejemplo, puede ser tal vez el incumplimiento del aforo. Ahora es importante también que los conductores porten de igual manera el carnet de vacunación adicional a los documentos habilitantes que nosotros solicitamos dentro del marco de nuestras competencias. Ya, la disposición que se verifica in situ respecto del aforo, ¿cuál es y cómo vienen operando las unidades de transporte público? Bueno, nosotros en los controles que realizamos en vía, les verificamos nosotros en este aforo en base a al número de pasajeros de la matrícula.
En días anteriores estuvimos trabajando con el 75% de aforo, como lo dictó la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, como le comentaba, en estos últimos días, ante el incremento de contagios, se va a empezar a trabajar el 50% en la mañana de 6 a 9 y media y en la tarde de 16 horas a 21 horas y el resto del día, es decir, de 9 y media a 17 horas, se trabaja con el 75%. A esas medidas también nosotros nos ajustamos para realizar los controles. ¿Cómo verifican ustedes el cumplimiento de ese 75% de aforo? Citemos un ejemplo, una unidad de transporte que tiene espacio para 60 pasajeros, un ejemplo, el 75% debería ser de aforo 15 por cada 25%. Se cumple. ¿Cómo lo hacen? ¿Manualmente? ¿Cómo verifican? ¿Qué pasa quienes no cumplen con ese 75% de aforo? Bueno, la mayoría de vehículos que hemos revisado en vía en diferentes sectores tenemos, sí, en base es visual y manual. Sin embargo, a veces tenemos el inconveniente de que el bus sí, o de manera visual, tenemos bastantes usuarios que hacen uso del transporte, pero es un poco complejo poder realizar los conteos de pasajeros, puesto que la misma ciudadanía pues no colabora. Ellos desean llegar pronto a sus lugares de servicio, a veces recibimos agresiones verbales, entonces sí es un poco complejo. Sin embargo, el agente de tránsito realiza tomas fotográficas, realiza videos, toma nota del nombre del conductor, los datos del vehículo, de igual manera se hace un video interno y externo y todo esto se recolecta para elaborar el informe y ser remitido a la Secretaría de Movilidad. Y luego, ¿cómo se procesan estos datos? Si una unidad y el chofer ha incumplido, se envía a la AMT, a la Secretaría de Movilidad, y luego, ¿cuál es el mecanismo? ¿Hay algún tipo de sanción para quienes incumplen las disposiciones del municipio? Bueno, la Secretaría de Movilidad, en base a sus análisis técnicos y según la normativa, es la que emite la sanción a la operadora. Esta sanción puede ser de hasta 4 salarios básicos unificados, pero es la Secretaría de Movilidad quien se encarga de analizar los informes que nosotros enviamos para que él emita la sanción administrativa o pecuniaria a la operadora de transporte. Bueno, casi se torna un círculo vicioso. Suben a las unidades de transporte, verifican, no se cumple. El chofer dice, son los pasajeros. Efectivamente, los pasajeros que no tienen vehículo particular tienen que llegar a sus trabajos. Es decir, es un drama social y laboral también. Sin embargo, si el chofer, la unidad quisiera cumplir, bueno, tienen la puerta para abrir y para cerrar e impedir que suban y cumplir con el aforo. Claro, también considero que en realidad la cumplir tal vez con este aforo sí es responsabilidad de todos. Primero del ciudadano, puesto que el ciudadano también, si ya observa que la unidad está copada, ya no puede hacer uso de esta unidad. Y de igual manera, el conductor también, si ya mira que su unidad tiene el número de acuerdo a lo dispuesto en el Distrito Metropolitano de Quito, tiene que seguir su ruta. Nosotros nos encontramos apoyando en una socialización para este uso de carnet. De igual manera se ha recomendado estas peticiones de socializar con las personas gerentes de las cooperativas a fin de que todos podamos colaborar en estas nuevas medidas que el municipio está adoptando ante el incremento de casos de esta nueva variante. Todos presentan su carné de vacunación que permita acceder al bus dentro de este plan de control obligatorio.
Bueno, nosotros en los controles que se ha realizado hemos podido evidenciar que, bueno, cuando ya nos subimos al bus, la gente ya saca su certificado o saca su carnet. Recordemos que este pedido se estaba realizando anteriormente a instituciones y locales comerciales en algunos sectores ya se ha venido solicitando. En tal virtud hemos observado que la gente sí está aportando este documento al momento de usar este transporte público. Bueno, doña Viviana, la Secretaría de Movilidad, y tengo en mis manos las disposiciones que eh, señalara para el cumplimiento en la movilización. Por ejemplo, el primero que hemos hablado, la obligatoriedad de portabilidad del certificado o carnet de vacunación a todos los usuarios y a los operadores de transporte público. Este punto quizás es el que mayor se verifica. Em, sí, eso le comentaba. Nosotros nos encontramos en este periodo de socialización para que la gente pueda conocer y se recomienda que ellos deben hacer uso de su carnet de vacunación. Como hemos visto en varios medios de comunicación, la gente se está acercando a los centros de vacunación para cumplir también con esta recomendación y de igual manera ellos puedan acceder no solamente en el transporte público se está solicitando este carnet, sino como le indicaba en otras instituciones, es como que para nosotros es algo nuevo y esta medida se está adoptando, la gente se está acostumbrando a llevar recuerdo un pasajero, un usuario de transporte público nos indicaba que ya es como un documento más que ellos tienen que llevar en su cartera. Quisiera consultarle otra de las disposiciones de la Secretaría de Movilidad es establecer el uso obligatorio y permanente de mascarilla. Esta es nuestra obligación. Dice que cubra nariz y boca para todos los usuarios desde los 2 años de edad en adelante, así como parte de los operadores y su personal. ¿Qué encuentran en este control? Bueno, de igual manera en los controles que nosotros hacemos al realizar el aforo, tenemos los usuarios que se encuentran esperando el transporte público y de igual manera al momento de subir al bus, se les recomienda mantener el uso de la mascarilla, las medidas de bioseguridad. La mayoría de gente porta, sin embargo, sí se ha encontrado a veces pasajeros que están con la mascarilla abajo, que no están cubiertos. Nosotros recomendamos, porque esto le compete a la Agencia Metropolitana de Control, realizar este control del uso, de no usar la mascarilla. Hoy precisa, Pero sí, siga por favor, doña Viviana. conocemos que no portar la mascarilla, no usar la mascarilla equivale a un 25% del salario básico unificado, que más o menos representa unos $106 de multa. Pero esta competencia está bajo la Agencia Metropolitana de Control. Claro, efectivamente, incluso hoy Diario El Comercio ilustra en primera página cómo un policía metropolitano llama la atención, observa a un ciudadano de la tercera edad que está sin mascarilla hablando por teléfono en una unidad de transporte. Es decir, esto será de lidiar permanentemente cada vez que se suben a las unidades de transporte. Bueno, sí, en realidad sí es bastante responsabilidad de las personas. Nosotros como uniformados tanto en vía como en el transporte público, sí se les mantiene esta socialización, esta recomendación. La gente debe concientizar en mantener las medidas de bioseguridad. Recordemos que el uso de la mascarilla es una protección para todos. Entonces, no solamente MT, si en los operativos conjuntos que hemos realizado, las instituciones estamos socializando, recomendando si vemos usuarios en la vía o en el transporte público que deben mantener las medidas de bioseguridad. Hay otra de las disposiciones que es importante, y esto hemos verificado cuando hemos usado, porque para hablar con propiedad también usamos, no en estos días, pero usamos
periódicamente para verificar las unidades. A veces, otra de las disposiciones tiene que ver con las ventanas y escotillas al interior de las unidades de transporte público, comercial, escolar e institucional. Deberán permanecer abiertas de tal forma que permita la ventilación constante en su interior. A veces sucede, uno sube, quiere abrir y no hay cómo, están bloqueadas, no funcionan con facilidad, hay que llamar la atención al chofer, ¿cómo abro esta ventana? Esto en época normal, hoy en época de emergencia, de alerta roja, mucho peor. ¿Cómo lograr que las unidades tengan habilitadas esta ventilación que es fundamental y que a veces ni siquiera se puede abrir las ventanas? Sí, es verdad. El momento que el agente de tránsito sube la unidad de transporte público, al socializar el uso del carnet, al recomendar el uso de las medidas de bioseguridad, también se verifica que las ventanas estén abiertas. Se recomienda de igual manera a los usuarios que si ellos encuentran una ventana, la abran para que puedan mantener la ventilación interna. Y si se verifica en este caso que tal vez alguna ventana se encuentra dañada, sí se recomienda al ayudante o al conductor del transporte que nos colaboren abriendo la ventana o que puedan ellos solventar el daño en la ventana para que estas medidas que se nos han indicado puedan cumplirse y de igual manera se ofrezca un buen servicio al usuario del transporte público. Claro, esto los responsables de las unidades debieran salir a operar muy temprano con todo, con el funcionamiento pleno de la apertura y cierre de las ventanas, pero sucede y hemos visto que ni el propio ayudante puede abrir y finalmente dice, déjelo nomás así. Esto es extremadamente complejo. A propósito de este diálogo con doña Viviana Morocho, jefa de la unidad de operaciones de la AMT, tenemos algunos mensajes. Gracias por dispensarnos con su amable sintonía a los seguidores de la revista de Opinión Democracia. Dicen que pasadas las 18 horas, a veces ya no se ve ningún tipo de control. ¿Cómo funcionan los turnos de control? Nosotros en día nos encontramos aproximadamente hasta 8:30 de la noche y de igual manera tomemos en consideración que es un trabajo para nosotros de 24/7. Nosotros asistimos 24 horas, estamos en la vía desde las 6 de la mañana asistiendo a puntos críticos, accidentes de tránsito, denuncias de ciudadanos, colaboraciones, diferentes eventos que se presentan en el diario vivir de nosotros como agentes. En la noche es un poco más complejo, puesto que tenemos, ya empiezan los accidentes de tránsito, las unidades proceden a diferentes sectores que muchas veces tal vez no sean las vías principales. Entonces se da esta asistencia, se brinda esta asistencia a las 7:30, 8 de la noche. No tenemos ya mayor congestión vehicular. De igual manera, no hay, el transporte público circula ya, pero con menor frecuencia y los pasajeros son mínimos en realizar este uso del transporte. Sin embargo, nosotros mantenemos personal en puntos estratégicos para realizar la gestión que requiere, tal vez un control de mal estacionados, de cruces peatonales, pero sí mantenemos personal hasta esa hora. Y como le digo, nosotros estamos en una labor que por nuestra competencia mismo requiere un horario de 24/7. Hay un problema que se ha evidenciado de manera especial en las paradas más concurridas, y puedo citar la estación del Río Coca, el Playón de la Marín, el Labrador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y así podemos citar. También tiene que ver con el usuario. La gente no respeta el aforo, no respeta el distanciamiento. Si sube y finalmente no le importa eso. Muy difícil ordenar esta situación, doña Viviana. Sí,
Sí es un tanto complejo porque, como le digo, hay sectores nosotros controlamos aleatoriamente de tal manera que se pueda realizar este control y nosotros también poder evidenciar la problemática en diferentes sectores. Sin embargo, también es responsabilidad de las personas mantener este distanciamiento social, mantener las medidas de bioseguridad. Es la conciencia también que tenemos que tener como ciudadanos del cuidar tal vez uno del otro. Es tal vez por eso que ante esta falta de responsabilidad de los casos han incrementado. Entonces, sí depende también bastante del ciudadano apoyar estos controles que nosotros como uniformados, como instituciones en el Distrito Metropolitano de Quito realizamos. En las estaciones de transferencia tenemos bastante demanda de este uso de transporte. Sin embargo, le comentaba que nosotros trabajamos en conjunto con la empresa pública de pasajeros, con agentes del cuerpo de control, con AMC, a fin de poder nosotros informarle a la ciudadanía, controlar en base a nuestras competencias el uso de la mascarilla, los aforos, entre otros controles que cada institución tiene su normativa. Ahora, hablemos también de los controles, no solo del transporte público, los buses de cooperativas, sino también del servicio de transportación masiva, por ejemplo, el trolebús. Si bien hemos visto que salen de la parada con un control, 75% de aforo, pero en el camino, en las paradas, se van metiendo, se van sumando casi a la fuerza y resulta muy difícil ese tipo de control, doña Viviana. Sí, es por eso que en estas estaciones de transferencia también se encuentra la empresa pública de pasajeros para que ellos en las cajas de cobro también puedan administrar los pasajeros y ellos también mediante los estudios técnicos o análisis que ellos realicen en las horas de mayor demanda puedan tal vez administrar de mejor manera las frecuencias. Entonces, en esos sectores se está trabajando de manera conjunta. Conjunta desde las paradas de inicio y de final, digamos Sí, desde la Río Coca hasta el Pañón de la Marid, en unos casos. sí, hay controles que se realizan de manera aleatoria, están trabajando en la estación de transferencia del Playón de la Marina, en Quitumbe, en El Labrador, en la Río Coca. Entonces, estos controles se vienen realizando aproximadamente desde el mes de diciembre, se participa de manera conjunta. ¿Cómo se opera con las multas? Ustedes no cobran, no hacen eso. Sin embargo, si es bueno dentro de la cadena de controles, por ejemplo, la disposición es del 25% de un salario básico para quienes no usen la mascarilla o se la pongan de manera inadecuada en los buses. Esa es la resolución SM-2022-0013 que trata precisamente este tema. ¿Cómo hacen para notificar si hay incumplimiento y se multa al ciudadano? Como le indicaba, este control se encuentra bajo competencia de AMC y son ellos quienes en base a su normativa realizan la sanción a la persona. Entiendo que tal vez le solicitarán la cédula, pero está bajo competencia de ellos el verificar ciertos parámetros y cumplir con la normativa que ellos tienen para poder emitir esta sanción al ciudadano que incumple con esta medida. También, si bien esto no es responsabilidad directa, pero verificamos a diario el control de la AMT en respecto del pico y placa en puntos específicos en donde hay mayor confluencia vehicular. ¿Cómo se viene cumpliendo también esta tarea del pico y placa? Ya, el control que realizamos nosotros en Pico y Placa, usualmente tenemos dispuestos brigadas de control en diferentes sectores de ingreso a la ciudad.
en los límites que corresponde en la parte norte, en la parte sur. Esta es una medida que venimos trabajando desde aproximadamente el mes de noviembre del año 2021. Ya se ha socializado, de igual manera los medios de comunicación están siempre en las mañanas recordando tal vez los números de la placa que no pueden circular el día de hoy. Entonces también es, es responsabilidad de los conductores del momento que ellos van a hacer uso de su vehículo, salir y respetar las restricciones que se han puesto aquí en el Distrito Metropolitano, esto con el fin de mejorar la movilidad. Sin embargo, ante las medidas que tenemos adoptadas por el incremento de los casos de COVID, hemos tenido un poco de reducción en la circulación vehicular debido a que también se ha adoptado esta medida del 50% de teletrabajo, tanto para las empresas privadas como las entidades públicas. Sí, efectivamente, eso verificamos a diario. Hoy, precisamente jueves, no pueden circular 7 placas terminadas en 7 y 8. Volviendo al tema del control en los aforos, en los vehículos, ¿cuál es la receptividad que hay? Primero, en la acción con las operadoras de transporte público. Segundo, con quienes conducen las unidades que debieran colaborar para que se cumplan estas disposiciones de la autoridad competente, a sabiendas de que el no cumplimiento simplemente complica la salud a la mayoría de quienes se encuentra usando una unidad de transporte. Sí, como le digo, sí es importante. En realidad nosotros podemos hacer el control, pero sin embargo, digamos, hacemos el control en esa parada. Pero también es responsabilidad del usuario del transporte continuar con las medidas de seguridad en todo el trayecto hacia su destino. Es ya en realidad hacer conciencia, una responsabilidad de cada uno en la actividad que va a realizar. Claro, lo que usted dice, como se hace un control de manera aleatoria, no hay cómo hacer un control total, absoluto, 100%. Sin embargo, esta es la conducta criolla, que hay que decirlo, no de manera despectiva, sino realista. Cuando hay el control, toman las medidas. Van a la siguiente parada y como ya no hay control, simplemente otra vez se desborda esto. Y hasta que venga el control de nuevo, como antes se acostumbraba cuando era solo sentados. Por favor, agáchense, que el señor policía está allí. Esto es también responsabilidad de todos. El uso de la mascarilla, el ciudadano común, el conductor, el tema del aforo. Es decir, esto es una responsabilidad que finalmente recae en cada uno de nosotros y no solo en la autoridad que controla, como ustedes, doña Viviana. Sí, como bien lo dice, es responsabilidad de toda la ciudadanía que nosotros cumplamos con estas medidas. No esperar que alguien tal vez esté tras de nosotros haciéndonos un control o pendiente con el temor de una multa, sino ser responsable de salir, de usar las... Hay ciudadanos que a veces en el transporte o en vías se llaman la atención y sin embargo a veces entre nosotros mismos recibimos esa agresión verbal. Y yo le hago un llamado a la ciudadanía que seamos conscientes, seamos responsables y de esa manera procuremos un cuidado aquí al menos considero en todo el país, pero con estas medidas de que seamos responsables y que respetemos y cumplamos las medidas que se está declarada en nuestro Distrito Metropolitano de Quito. Y con ese cordial llamado que ha formulado doña Viviana Morocho, jefa de la Unidad de Operaciones de la MT, queremos cerrar esta entrevista y acoger, porque lo más importante, cuando hay disposiciones, lo hacen porque necesitamos observar con rigurosidad las medidas, más aún cuando está en juego la vida de los ciudadanos por este crecimiento
notable de contagios por el COVID-19. Doña Viviana, muchas gracias la atención a la revista de Opinión Democracia. A usted un buen día. Muy amable. Viviana Morocho, jefa de la Unidad de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a propósito de los controles. Y esto parte no solo de la acción de la autoridad, sino la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente de la sentencia en contra del cabo de la Policía Nacional, Santiago Olmedo, por su actuación en Riobamba, que fue sentenciado ayer en una unidad judicial de la capital del Chimborazo a 3 años, 4 meses por su actuación. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis. Es muy agradable sentirse escuchado por el banco. Sentir que la petición que tú hiciste se cumplió y en poco tiempo. Gracias, Luis. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.